Pagué todo para que él pudiera estudiar medicina durante 6 años. El día de la graduación, me miró con desprecio y dijo: «Quiero el divorcio, tu pobreza me da vergüenza, ya no te mereces estar conmigo». Firmé en silencio y desaparecí. Un año después, cuando me volvió a ver, la expresión de horror en su rostro cuando me reconoció en esa sala de emergencias fue algo que jamás olvidaré. Ahí estaba él, mi ex esposo, el hombre que creía que me conocía completamente, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Pero vamos por partes, porque esta historia que estoy a punto de contarte cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa realmente conocer a alguien y sobre cómo el orgullo puede destruir a una persona desde adentro. Sigue mi premistoria hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Esa mañana de diciembre, cuando firmé los papeles de divorcio en silencio, él creyó que había ganado. Pensó que me había aplastado completamente, que me había reducido a nada. Lo que no sabía es que acababa de despertar a una mujer que había estado dormida por mucho tiempo. Una mujer que tenía sus propios secretos, su propio poder, y que estaba a punto de demostrarle qué significa realmente la palabra éxito. Porque cuando decides humillar a alguien públicamente, especialmente a la persona que sacrificó todo por ti, mejor asegúrate de conocer realmente con quién te estás metiendo. Me llamo Elena, tengo 62 años, y durante 23 años creí que estaba viviendo un matrimonio feliz. Qué ingenua fui. Mi historia comenzó cuando tenía 39 años y conocí a Roberto en una cafetería cerca del hospital donde yo trabajaba. Él tenía 35 años y me contó que su gran sueño era ser médico, pero que las circunstancias económicas nunca se lo habían permitido. Roberto venía de una familia humilde de Puebla. Su padre había sido mecánico y su madre trabajaba limpiando casas. Me habló con tanta pasión sobre su deseo de ayudar a las personas, de salvar vidas, que algo dentro de mí se conmovió profundamente. Yo venía de una familia muy diferente. Mi padre había sido un reconocido cardiólogo en la Ciudad de México, y yo había heredado no solo su pasión por la medicina, sino también su patrimonio cuando falleció. Pero aquí viene la parte que cambió todo. Cuando conocí a Roberto, tomé la decisión más extraña de mi vida. Decidí ocultar completamente quién era yo realmente. No le dije que ya era médica especialista en cardiología. No le mencioné que tenía mi propia clínica privada. No le conté sobre las propiedades que había heredado. En lugar de eso, le dije que trabajaba como enfermera en el turno nocturno. ¿Por qué hice algo tan absurdo? Porque había tenido relaciones anteriores donde los hombres solo se interesaban en mí por mi dinero y mi posición. Quería saber si Roberto podría amarme por quien era yo como persona, no por lo que tenía. Pensé que después, cuando estuviéramos casados, le revelaría toda la verdad. Qué equivocada estaba. Durante los primeros meses de noviazgo, Roberto era atento, cariñoso, me llenaba de detalles. Hablábamos horas sobre medicina, y yo tenía que cuidarme mucho de no demostrar que sabía demasiado. Cuando me preguntaba cómo conocía tanto sobre procedimientos médicos, yo le decía que había estudiado algunos libros porque me gustaba aprender. Nos casamos en una ceremonia sencilla, en marzo del 2001. Fue una boda pequeña, solo nuestras familias más cercanas. Recuerdo que ese día me sentí la mujer más feliz del mundo. Creía que había encontrado al amor de mi vida, a un hombre que me amaba por quien era yo, no por lo que poseía. La luna de miel fue en Acapulco. Fueron 5 días perfectos. Roberto me trataba como a una reina. Me decía que yo era la mujer más maravillosa que había conocido, que se sentía afortunado de tenerme en su vida. Me prometió que cuando fuera médico, me daría todo lo que yo merecía y más. Cuando regresamos, comenzaron las conversaciones sobre su carrera de medicina. Roberto había sido aceptado en una universidad privada muy prestigiosa, pero la colegiatura era altísima, casi 150,000 pesos al año, sin contar libros, materiales y gastos de laboratorio. Para una enfermera como yo, supuestamente era, esa cantidad representaba más de 3 años de salario completo, pero yo
Tenía mis recursos ocultos. Poco a poco, comencé a conseguir el dinero. Le decía que había pedido préstamos, que estaba trabajando turnos extra, que mi familia me estaba ayudando. Roberto aceptaba el dinero con gratitud, siempre prometiendo que me lo devolvería todo cuando empezara a ejercer. Durante esos 6 años de carrera, mi vida se convirtió en una mentira constante. Yo seguía trabajando en mi clínica, pero le decía que estaba en el hospital como enfermera. Llegaba a casa cansada de verdad, porque efectivamente trabajaba todo el día, pero él creía que era por turnos dobles como enfermera, no por atender pacientes como doctora. Los gastos fueron enormes. No solo la colegiatura, sino todo lo demás. Libros que costaban 5,000 pesos cada uno, equipo médico para las prácticas, uniformes, cuotas para laboratorios especializados. En total, durante esos 6 años, gasté casi 2 millones de pesos en su educación, dinero que salía de mis ahorros, de las ganancias de mi clínica, de las rentas de las propiedades que había heredado. Roberto era un estudiante brillante, siempre entre los primeros lugares de su generación. Yo me sentía orgullosa de él, y él me agradecía constantemente por todos los sacrificios que creía que estaba haciendo. «Eres increíble, mi amor», me decía. «No sé cómo lo haces, pero gracias a ti voy a cumplir mi sueño». Pero conforme Roberto avanzaba en la carrera, algo dentro de él comenzó a cambiar. Al principio fueron pequeños detalles que yo justificaba pensando que era el estrés de los estudios. En tercer año, cuando comenzó sus prácticas en hospitales privados, empezó a llegar a casa hablando de manera diferente. «Elena, hoy conocí al doctor Mendoza. Tiene una casa increíble en Las Lomas. Su esposa maneja un BMW último modelo», me decía mientras cenábamos en nuestra mesa de la cocina. «Debe ser increíble tener esa clase de vida». Al principio yo sonreía y le decía que algún día nosotros también tendríamos todo eso. Pero sus comentarios se fueron volviendo más frecuentes y más hirientes. Comenzó a fijarse en mi ropa, en mis zapatos, en el carro que yo manejaba. Un Tsuru 2003 que había comprado específicamente para mantener mi fachada de enfermera con pocos recursos. «¿No te da pena llegar al hospital en ese carro?», me preguntó un día. «Los doctores deben pensar que trabajas en limpieza». Esas palabras me dolieron, pero me dije a mí misma que era temporal, que cuando él se graduara, yo le revelaría la verdad y todo volvería a ser como antes. Qué equivocada estaba. En cuarto año las cosas empeoraron. Roberto comenzó a salir frecuentemente con sus compañeros de clase. Llegaba tarde, a veces oliendo a alcohol y perfume femenino. Cuando le preguntaba, me decía que habían estado estudiando en casa de algún compañero, que era importante hacer networking con las personas correctas. «Tú no entiendes estas cosas, Elena», me decía con una sonrisa condescendiente. «En medicina los contactos son fundamentales. Necesito rodearme de personas de mi nivel». ¿Personas de su nivel? Yo, que había pagado cada peso de su educación, que me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a mi clínica y mantener la mentira, que llegaba a casa exhausta para cocinarle su cena favorita todas las noches. Pero me tragaba mi orgullo y seguía adelante. El cambio más notorio llegó en quinto año. Roberto comenzó a criticar abiertamente todo en nuestra vida. Nuestro departamento le parecía pequeño y mal ubicado. La comida que yo cocinaba ya no le gustaba. Prefería pedir comida de restaurantes caros. Mis conversaciones le parecían aburridas porque, según él, yo no entendía los temas médicos complejos que él estaba estudiando. Ironías de la vida. Yo, que había estudiado en la misma universidad que él 15 años antes, que conocía a cada profesor que él mencionaba, que podría haberle explicado procedimientos que él apenas estaba aprendiendo, tenía que quedarme callada escuchando sus aires de superioridad. «Elena, creo que deberías tomar algunas clases, leer más», me sugirió una noche después de la cena. «Cuando yo sea doctor, vamos a movernos en círculos diferentes. Necesitas prepararte para eso». ¿Prepararme para qué? ¿Para fingir que era menos inteligente de lo que era? ¿Para esconder que sabía más de medicina que él? Pero seguí callada, seguí fingiendo, seguí pagando.
Los gastos del último año fueron los más altos. Roberto decidió que necesitaba un guardarropa completamente nuevo para sus rotaciones en hospitales prestigiosos. Trajes que costaban 15,000 pesos cada uno, zapatos italianos, relojes caros. Es inversión en mi imagen profesional, me explicaba. Los pacientes y colegas respetan más a un médico que se ve exitoso. Yo pagaba todo sin quejarme, pero por dentro algo se estaba rompiendo, especialmente cuando comenzó a pedirme que no fuera a ciertos eventos de la universidad. Es que no se ve bien que llegues en el Tsuru, me decía. Mejor te quedas en casa y yo te platico después cómo estuvo todo. La gota que derramó el vaso llegó 3 meses antes de su graduación. Roberto llegó a casa muy emocionado, me abrazó y me dijo: «Mi amor, tengo noticias increíbles. El doctor Herrera me ofreció una residencia en cirugía cardiovascular en el Hospital Ángeles. Es la oportunidad de mi vida». Yo me emocioné genuinamente. Cirugía cardiovascular era precisamente mi especialidad. Podríamos trabajar en el mismo campo, tal vez hasta colaborar en casos complejos. Cuando le revelara la verdad, podríamos ser el equipo médico perfecto. Pero entonces Roberto continuó: «Hay solo un pequeño detalle. El doctor Herrera va a dar una cena para conocer a las familias de los residentes seleccionados. Es en su casa en Polanco. Van a estar los médicos más importantes de la ciudad». Mi corazón se aceleró de emoción. Finalmente podría conocer a colegas, tal vez hasta reconocer a algunos que había conocido en congresos médicos años atrás. Pero Elena, Roberto me tomó las manos con una expresión seria. «Necesito pedirte un favor muy grande. Para esa cena, necesitas comprarte un vestido elegante, arreglarte el cabello profesionalmente y por favor, no hables mucho de medicina. Solo di que eres enfermera y sonríe. Es muy importante que cause una buena primera impresión como futuro cirujano cardiovascular». En ese momento, algo dentro de mí murió un poco. El hombre al que había amado, al que había financiado completamente, me estaba pidiendo que me escondiera, que fuera menos de lo que era, para no arruinar su imagen. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, mientras Roberto estudiaba en la sala, sonó su teléfono. Era un mensaje de texto que alcancé a leer por casualidad. «¿Ya le dijiste a tu enfermera que no va a la cena? Mi papá dice que es mejor que vayas solo, que se ve más profesional. Te amo, Sofía». Sofía, un nombre que yo no conocía, un nombre que se suponía no debía existir en la vida de mi esposo. Esa noche no pude dormir. Sofía. El nombre se repetía en mi mente una y otra vez. ¿Quién era? ¿Desde cuándo existía en la vida de Roberto? Y lo más importante, ¿qué significaba ese mensaje sobre su papá y la cena? Al día siguiente, mientras Roberto estaba en el hospital haciendo sus prácticas, decidí investigar. Revisé su teléfono cuando se fue a bañar y encontré una conversación completa que me dejó helada. Sofía no era cualquier mujer. Era Sofía Herrera, la hija del doctor Herrera, el mismo médico que le había ofrecido la residencia. Los mensajes revelaban una relación que había comenzado hacía casi un año. Pero no era solo una aventura. Era mucho peor. Roberto le había dicho a esta mujer que yo era solo una enfermera que lo había ayudado económicamente, que nuestro matrimonio era un error de juventud y que él estaba planeando divorciarse de mí tan pronto como se graduara. «Ya no soporto vivir esta mentira», le escribía a Sofía. «Elena es buena persona, pero no pertenece a mi mundo. Cuando sea doctor, necesito una esposa que esté a mi altura. Alguien como tú. Alguien como ella. La hija de un médico prestigioso, criada en la abundancia, educada en colegios privados. Todo lo que Roberto creía que yo no era. Pero aquí viene la parte que cambió completamente mi perspectiva sobre toda la situación. Mientras leía esos mensajes, algo se encendió dentro de mí. Una claridad fría y calculadora que no había sentido en años. Roberto no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Esa misma tarde, después de 23 años de mantener mi identidad en secreto,
tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé a mi asistente en la clínica. Patricia, necesito que prepares todos mis expedientes profesionales, mis diplomas, mis certificaciones, mis publicaciones, todo. También quiero los estados financieros de la clínica de los últimos 5 años y los documentos de todas mis propiedades. Todo, doctora Elena. ¿Para qué los necesita? Porque es hora de que ciertas personas sepan exactamente quién soy. Verán, lo que Roberto nunca supo, lo que nunca se molestó en investigar realmente sobre la mujer con la que se había casado, es que yo no era solo una doctora más. Durante los años que él había estado estudiando, yo había construido un imperio médico silencioso. Mi clínica privada, Cardiocentro Especializado, era una de las más reconocidas en la Ciudad de México. Teníamos convenios con 3 hospitales importantes y yo realizaba más de 200 cirugías cardiovasculares al año. Mi reputación en el gremio médico era intachable, tanto que varios de mis colegas me habían propuesto para formar parte del consejo directivo del Colegio de Médicos. Pero eso no era todo. Las propiedades que había heredado de mi padre se habían multiplicado. Tenía 4 consultorios médicos en renta en la zona de Polanco, 2 departamentos en la Condesa que generaban ingresos mensuales considerables, y una casa en Cuernavaca que usaba como retiro los fines de semana. Mis ingresos anuales superaban fácilmente los 3 millones de pesos, sin contar las ganancias por mis inversiones en bolsa que mi asesor financiero manejaba discretamente. Roberto había estado viviendo de las migajas de mi éxito, creyendo que me estaba haciendo un favor al permitir que una simple enfermera financiara su educación. Pero lo más irónico de todo era esto. El doctor Herrera, el padre de Sofía, el hombre cuya aprobación Roberto tanto buscaba, había sido compañero de generación de mi padre en la facultad. Habíamos coincidido en múltiples congresos médicos a lo largo de los años. Él conocía perfectamente mi trabajo y mi reputación. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, lo esperé con la cena lista y una sonrisa en el rostro. Pero por primera vez en meses, no era una sonrisa de resignación. Era la sonrisa de alguien que finalmente había recuperado su poder. ¿Cómo estuvo tu día en el hospital, mi amor?, le pregunté con dulzura mientras servía la cena. Muy bien. El doctor Herrera me comentó que está muy impresionado con mi desempeño. Creo que definitivamente voy a conseguir esa residencia, respondió Roberto con orgullo. ¡Qué maravilloso! Y dime, ¿ya confirmaste si voy a Vesta a acompañarte a la cena en su casa? Roberto evitó mi mirada. Sobre eso, creo que sería mejor que fuera solo esta vez. Ya sabes, para causar una mejor impresión profesional. Por supuesto, mi amor. Entiendo perfectamente, le dije manteniendo mi sonrisa. Haz lo que consideres mejor para tu carrera. Esa noche, después de que Roberto se durmió, me senté en mi escritorio y comencé a planear, no una venganza impulsiva y destructiva, sino algo mucho más sofisticado. Algo que le enseñara a Roberto el verdadero significado de las consecuencias. Porque cuando decides traicionar a alguien, especialmente a alguien que ha sacrificado todo por ti, más te vale estar seguro de que realmente conoces a esa persona. Y Roberto estaba a punto de descubrir que no tenía ni la menor idea de quién era yo realmente. Los siguientes días fueron una actuación perfecta de mi parte. Mientras Roberto se preparaba para su graduación, completamente ajeno a que yo había descubierto su traición, yo me convertí en la esposa más atenta y comprensiva del mundo. Le preparaba sus comidas favoritas, le planchaba sus uniformes médicos, le deseaba suerte cada mañana con un beso en la mejilla. Pero detrás de esa fachada de esposa sumisa, yo estaba orquestando algo que él nunca vería venir. Lo primero que hice fue contactar a mi abogado, el licenciado Martínez, un hombre brillante que había manejado los asuntos legales de mi familia durante más de 20 años. Le conté toda la situación, sin omitir ningún detalle. Doctora Elena, me dijo después de escuchar mi historia completa, legalmente, usted tiene todas las cartas a su favor. El señor Roberto ha estado viviendo de sus recursos bajo engaños. Podemos proceder de varias maneras.
Quiero que prepare todos los documentos para un divorcio, pero no quiero que él se entere hasta el momento exacto que yo decida. También necesito que documentes todos los gastos que he hecho en su educación. Cada peso debe estar registrado con fecha y concepto. Planea demandarlo por la devolución del dinero. Aún no sé qué voy a hacer exactamente, pero quiero tener todas las opciones disponibles. El licenciado Martínez sonrió. Me gusta cómo piensa, doctora. Siempre es mejor estar preparado para cualquier escenario. Mientras tanto, en casa, Roberto seguía comportándose como si nada hubiera cambiado. De hecho, se estaba volviendo más descuidado con sus mentiras. Las llamadas de Sofía llegaban a horas cada vez más tempranas, y él salía al balcón para contestar pensando que yo no me daba cuenta. Una noche, lo escuché decir: «No te preocupes, mi amor. Después de la graduación voy a hablar con Elena. Le voy a explicar que necesito concentrarme en mi carrera y que es mejor que cada uno tome su camino». Qué considerado de su parte, ¿no? Planear mi futuro sin consultarme. Pero la conversación que realmente me encendió la sangre fue la que escuché 3 días antes de su graduación. Roberto estaba en el balcón hablando con Sofía y, por alguna razón, esa noche hablaba más fuerte de lo normal. «Sofía, mi amor, no puedes imaginar lo que he tenido que aguantar todos estos años. Elena es una mujer muy buena, pero es tan limitada. No entiende nada de medicina, no tiene educación formal, no sabe comportarse en círculos sociales importantes. Cuando estemos juntos, finalmente podré ser yo mismo. ¿Limitada? ¿Sin educación formal? ¿No saber comportarme en círculos sociales? Yo, que había dado conferencias en congresos internacionales, que había sido invitada a formar parte de comités médicos prestigiosos, que había salvado más vidas en un año que las que él vería en toda su residencia». Pero continuó: «Lo peor de todo es que ella cree que me está ayudando tanto. Si supiera que todo este dinero que ha gastado en mí es prácticamente limosna comparado con lo que voy a ganar como cirujano cardiovascular. Es casi patético cómo se sacrifica por alguien que está tan por encima de ella». En ese momento tomé una decisión. Roberto no solo iba a recibir su divorcio, iba a recibir una lección de humildad que recordaría por el resto de su vida. Al día siguiente, hice algo que no había hecho en años. Llamé al doctor Herrera directamente a su consultorio. «Doctor Herrera, habla Elena Vázquez. No sé si me recuerda. Trabajamos juntos en el caso de la señora García hace 3 años, la paciente con triple bypass». «Por supuesto, doctora Vázquez, qué gusto escucharla. Excelente trabajo en esa cirugía, por cierto. ¿En qué puedo ayudarla?» Quería felicitarlo por la residencia que le ofreció a Roberto Mendoza. Él es mi esposo. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Su esposo. Pero él me dijo que estaba soltero, que no tenía compromisos familiares que pudieran interferir con la residencia. Qué interesante. Bueno, supongo que son confusiones. Por cierto, ¿sigue en pie la cena de este viernes para conocer a las familias? Sí, por supuesto. Doctora, me encantaría que viniera. Será un honor tenerla en mi casa. Perfecto, nos vemos el viernes entonces. Cuando colgué, sonreí por primera vez en meses con verdadera satisfacción. Roberto había mentido al doctor Herrera sobre su estado civil. Eso ya era suficiente para poner en duda su carácter ético, algo fundamental en la medicina. Pero yo tenía planes más elaborados. Esa tarde, fui de compras por primera vez en años para mí misma. No para mantener mi fachada de enfermera humilde, sino para mostrar quién era yo realmente. Compré un vestido de Palacio de Hierro que costaba más de lo que Roberto gastaba en ropa en 3 meses. Hice una cita en el salón de belleza más exclusivo de Polanco. También compré un regalo para el doctor Herrera, una botella de vino francés que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras me probaba el vestido en el departamental, me crucé con una mujer que reconocí inmediatamente de las fotos en el teléfono de Roberto. Era Sofía Herrera, alta, delgada, con el cabello rubio perfecto y la actitud arrogante de quien nunca había tenido que luchar por nada en la vida. Ella no me reconoció, por supuesto. Para ella, yo era solo otra mujer comprando ropa.
pero yo la observé detenidamente mientras ella escogía vestidos que costaban más de lo que yo ganaba en un mes como enfermera. En la caja registradora escuché cómo le decía a la vendedora: «Póngalo en la cuenta de mi padre, por favor. Es para una cena muy importante el viernes. Mi novio va a anunciar nuestro compromiso». ¿Su novio? ¿Compromiso? Roberto no solo me estaba engañando y planeando divorciarse de mí, ya estaba planeando casarse con otra mujer. Esa noche llegué a casa y Roberto estaba estudiando en la sala, repasando para sus exámenes finales. Se veía tan concentrado, tan serio, tan profesional. El futuro doctor Roberto Mendoza, especialista en cirugía cardiovascular. «¿Cómo estuvo tu día, mi amor?», me preguntó sin levantar la vista de sus libros. «Muy bien. Fui de compras para comprarme algo bonito para tu graduación». «Ah, qué bueno», respondió distraídamente, aunque no era necesario que gastaras dinero en eso. No era necesario. Como si el dinero que yo había gastado en él durante 6 años hubiera sido necesario. «Roberto», le dije con voz dulce, «estoy tan orgullosa de ti. Has trabajado tan duro para llegar hasta aquí». Finalmente levantó la vista y me sonrió. «Gracias, Elena. De verdad aprecio todo lo que has hecho por mí. Cuando sea doctor, te voy a compensar por todos estos años de sacrificio». Me acerqué y le di un beso en la frente. «No necesitas compensarme por nada, mi amor. Cada peso que gasté valió la pena». Era verdad. Cada peso había valido la pena, pero no por las razones que él creía. Porque gracias a esa inversión, Roberto me había dado las herramientas perfectas para su propia destrucción. Y el viernes por la noche, en la casa del doctor Herrera, delante de todos los médicos más importantes de la ciudad, iba a descubrir exactamente quién era la mujer que había estado subestimando durante todos estos años. La graduación sería el sábado. Pero el viernes por la noche sería el verdadero final de nuestra historia. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Roberto se había arreglado con esmero especial para la cena. Traje nuevo, corbata italiana, zapatos que brillaban como espejos. Se veía realmente guapo, tengo que admitirlo. Lástima que toda esa elegancia estuviera construida sobre mentiras. «Elena, creo que es mejor que no vengas esta noche», me dijo, mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Hablé con el doctor Herrera y me dijo que sería más apropiado que fuera solo. Ya sabes, para causar una mejor impresión profesional. «Por supuesto, mi amor», le respondí con la sonrisa más dulce que pude fingir. «Haz lo que sea mejor para tu carrera». Roberto me dio un beso rápido en la mejilla y salió de casa silbando, completamente confiado en que había manejado la situación perfectamente. Pobre tonto. No tenía ni la menor idea de lo que lo esperaba. Yo esperé exactamente 30 minutos antes de comenzar a arreglarme. Me puse el vestido que había comprado, me maquillé profesionalmente y por primera vez en años me puse las joyas que había heredado de mi madre, un collar de perlas naturales y aretes de diamantes que valían más que el carro de Roberto. Llegué a la casa del doctor Herrera en Polanco a las 9 de la noche. Era una residencia impresionante, con jardín amplio y una fuente en la entrada. El tipo de casa que Roberto soñaba con tener algún día. El doctor Herrera me recibió personalmente en la puerta. «Doctora Vázquez, qué alegría verla, se ve espléndida». «Gracias, doctor Herrera. Es un honor estar en su casa». Mientras me acompañaba al salón principal, pude ver la expresión de sorpresa en los rostros de varios colegas que me reconocían. La doctora Martínez, con quien había trabajado en múltiples cirugías, me saludó efusivamente. El doctor Rodríguez, quien había sido mi profesor en la residencia años atrás, se acercó para felicitarme por mis últimas publicaciones médicas. Pero la persona que no me había visto aún era Roberto. Estaba en una esquina del salón, copa de vino en mano, conversando animadamente con Sofía y un grupo de residentes. Se veía completamente en su elemento, riéndose y gesticulando como si fuera el anfitrión de la fiesta. «Doctora», me dijo el doctor Herrera en voz baja, «tengo que confesarle algo.
Su esposo me dijo que era soltero cuando le ofrecí la residencia. Eso me tiene un poco preocupado sobre su honestidad. No se preocupe, doctor Herrera. Estoy segura de que fue solo una confusión. A veces los hombres dicen cosas extrañas cuando están nerviosos. Esperemos que sea solo eso. La integridad es fundamental en nuestra profesión. En ese momento, decidí que era hora del espectáculo. Me dirigí directamente hacia donde estaba Roberto, caminando con la confianza de alguien que finalmente iba a revelar su verdadera identidad. Roberto me vio acercándome y su rostro se transformó completamente. La copa de vino casi se le cae de las manos. Sus ojos se abrieron como platos y la sangre se le fue del rostro. Elena, ¿qué haces aquí?, balbuceó. Hola, mi amor, le dije con una sonrisa radiante, dándole un beso en la mejilla como si fuera lo más natural del mundo. El doctor Herrera me invitó personalmente. ¿No es maravilloso? Sofía, que estaba parada junto a él, me miró de arriba abajo con una expresión de confusión total. Ella es Sofía, supongo, le dije extendiéndole la mano. Soy Elena, la esposa de Roberto. He escuchado mucho sobre ti. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Roberto parecía un animal atrapado, buscando desesperadamente una salida. Sofía alternaba su mirada entre él y yo, tratando de procesar la información. Pero Roberto me dijo que estaba soltero, murmuró Sofía, lo suficientemente fuerte para que varias personas cerca escucharan. ¿Soltero?, repetí con fingida sorpresa. Qué extraño. Roberto, ¿por qué le dirías eso a Sofía? Llevamos casados 23 años. Para este momento, varias personas se habían acercado, atraídas por la tensión palpable. El doctor Herrera apareció a mi lado con expresión seria. Roberto, dijo el doctor Herrera con voz firme, ¿puedes explicar esta situación? Roberto abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. Doctor Herrera, yo puedo explicarlo. Es que mi esposo a veces dice cosas sin pensar cuando está nervioso. Intervine con dulzura venenosa. ¿Verdad, mi amor? Como cuando me dijiste que no viniera esta noche porque podría dar una mala impresión. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Varios médicos se habían acercado, claramente intrigados por el drama que se estaba desarrollando. Elena, por favor, susurró Roberto. No hagas una escena. ¿Una escena? Pero si apenas estoy comenzando, le respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Doctor Herrera, me dirigí al anfitrión. ¿Le puedo hacer una pregunta? Roberto le mencionó cómo financió sus estudios de medicina. Roberto se puso pálido como un fantasma. Elena, no. Me imagino que le dijo que trabajó muy duro, que ahorró dinero, que tal vez tuvo una beca. ¿Es correcto? El doctor Herrera asintió lentamente, claramente sintiendo que algo importante estaba a punto de revelarse. Bueno, resulta que eso no es exactamente la verdad. Roberto, ¿quieres contarle al doctor Herrera quién pagó realmente tus 6 años de universidad? Los 2 millones de pesos en colegiaturas, libros, materiales, ropa y todo lo demás. Elena, por favor, ¿podemos hablar de esto en casa? Roberto me suplicó en voz baja. No, mi amor. Creo que es importante que todos sepan la verdad, especialmente porque parece que has estado mintiendo sobre muchas cosas últimamente. Me volví hacia el grupo que se había formado alrededor nuestro. Verán, yo pagué cada peso de la educación de Roberto, cada libro, cada uniforme, cada cuota de laboratorio. Durante 6 años yo trabajé día y noche para financiar su sueño de ser médico. Los murmullos se intensificaron. Varias personas miraban a Roberto con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Y lo hice con gusto, continué, porque creía que estábamos construyendo un futuro juntos. Lo que no sabía es que mientras yo me sacrificaba por él, Roberto ya estaba planeando divorciarse de mí para casarse con alguien más. Sofía dio un paso atrás, claramente mortificada por estar en el centro de este escándalo público.
Pero aquí viene la parte más interesante de toda la historia, dije, elevando un poco la voz para que todos pudieran escuchar claramente. Roberto, durante todos estos años, me has dicho que soy solo una enfermera ignorante que no entiende de medicina, que no pertenezco a tu mundo de profesionales exitosos. ¿Es correcto? Roberto no respondió. Estaba sudando visiblemente y sus manos temblaban. Doctor Herrera, me dirigí nuevamente al anfitrión. Creo que es hora de que le presente formalmente a mi esposo, porque parece que después de 23 años de matrimonio, todavía no sabe exactamente quién soy. Tomé aire y declaré con voz clara y firme. Mi nombre es Elena Vázquez de Mendoza. Soy médica especialista en cirugía cardiovascular, graduada de esta misma universidad hace 15 años. Soy propietaria de Cardiocentro Especializado, una de las clínicas privadas más reconocidas de la ciudad. Realizo más de 200 cirugías al año y mis ingresos anuales superan los 3 millones de pesos. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las conversaciones en el salón se detuvieron. Roberto parecía que iba a desmayarse. Además, continué implacablemente. Soy propietaria de múltiples propiedades en la ciudad. Tengo inversiones considerables y durante estos últimos 6 años, mientras fingía ser una enfermera humilde, he estado construyendo un patrimonio que Roberto ni siquiera puede imaginar. El doctor Herrera me miraba con una mezcla de admiración y shock. Doctora Elena, por favor, discúlpeme. No tenía idea de que usted fuera la esposa de Roberto. Su reputación en el gremio es intachable. No tiene nada que disculpar, doctor Herrera. La ignorancia no fue suya. Me volví hacia Roberto, que parecía haberse encogido hasta volverse invisible. ¿Tienes algo que decir, mi amor? ¿Quieres explicarle a todos los presentes por qué mentiste sobre estar soltero? ¿O por qué dijiste que tu esposa no era lo suficientemente buena para acompañarte esta noche? Roberto finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro quebrado. Elena, yo no sabía que tú... ¿Que yo qué? ¿Que yo era más exitosa que tú? ¿Que yo había construido todo lo que tú sueñas con tener algún día? ¿Que mientras tú estudiabas con mi dinero, yo ya estaba salvando vidas y construyendo un imperio? La humillación en el rostro de Roberto era completa. Varias personas habían comenzado a alejarse de él, claramente incómodas por estar asociadas con alguien capaz de tanto engaño. Doctor Herrera, le dije finalmente, lamento mucho que esta situación haya ocurrido en su casa. Creo que Roberto y yo tenemos mucho de qué hablar en privado. Por supuesto, doctora. Y déjeme decirle que después de lo que acabo de presenciar, voy a tener que reconsiderar la residencia. La integridad y la honestidad son valores fundamentales en nuestra profesión. Esas palabras fueron la estocada final. Roberto no solo había perdido a su esposa y a su amante en una noche, también acababa de perder la oportunidad de su vida profesional. Me dirigí hacia la salida con la cabeza en alto, mientras Roberto se quedaba en medio del salón, completamente destruido, rodeado de murmullos y miradas de desaprobación. La venganza, cuando se sirve en el momento correcto y con la audiencia adecuada, puede ser realmente exquisita. Han pasado 2 años desde aquella noche en casa del doctor Herrera, y puedo decir con total honestidad que fueron los mejores 2 años de mi vida. Pero antes de contarte cómo termine esta historia, déjame explicarte qué pasó en los días siguientes a esa revelación. Roberto llegó a casa esa misma noche completamente destrozado. Encontró sus maletas empacadas y los papeles de divorcio sobre la mesa del comedor. No gritó, no suplicó, no trató de justificarse. Simplemente firmó todo en silencio, tal como yo había firmado cuando él me pidió el divorcio el día de su graduación. La ironía de la vida puede ser realmente poética a veces. La graduación fue al día siguiente, pero Roberto ya no tenía nada que celebrar. El doctor Herrera había retirado oficialmente la oferta de residencia esa misma noche, explicando que no podía trabajar con alguien que había demostrado tan poca integridad personal.
La noticia se extendió rápidamente por los círculos médicos de la ciudad, y Roberto se encontró con que ningún hospital prestigioso quería asociarse con él. Sofía, por supuesto, desapareció de su vida inmediatamente. Al parecer, una vez que descubrió que Roberto no solo no tenía dinero, sino que además había perdido todas sus oportunidades profesionales, decidió que ya no era tan atractivo después de todo. Las princesas como ella solo están interesadas en príncipes, no en villanos derrotados. Roberto tuvo que conseguir trabajo en un hospital público en las afueras de la ciudad, ganando una fracción de lo que había soñado ganar como cirujano cardiovascular en un hospital privado. La última vez que supe de él, seguía viviendo en un departamento pequeño, luchando para pagar las deudas que había acumulado durante sus años de estudiante. Pero esta historia no es sobre él, es sobre lo que pasa cuando finalmente decides dejar de esconderte y vivir como quien realmente eres. 2 semanas después del divorcio, tomé una decisión que había estado posponiendo durante años. Decidí expandir mi clínica y abrir una segunda sede en Guadalajara. También acepté formar parte del consejo directivo del Colegio de Médicos, una posición que me había sido ofrecida múltiples veces, pero que había rechazado para mantener mi perfil bajo. Mi práctica médica floreció como nunca antes. Sin la carga emocional de mantener una mentira constante, mi energía se multiplicó. Comencé a aceptar casos más complejos, a participar en cirugías experimentales, a escribir artículos para revistas médicas internacionales. El año pasado fui invitada a dar una conferencia en el Congreso Internacional de Cardiología en Miami. Ahí conocí al doctor Rafael Aguirre, un cardiólogo colombiano de 58 años que dirige uno de los centros cardiovasculares más importantes de Bogotá. Rafael es todo lo que Roberto nunca fue. Un hombre seguro de sí mismo, que no necesita disminuir a otros para sentirse grande, inteligente, sin ser arrogante, exitoso pero humilde. Cuando le conté mi historia, su reacción fue increíble. Elena, me dijo, lo que me sorprende no es que tu ex esposo fuera tan tonto como para no reconocer tu valor. Lo que me sorprende es que una mujer tan increíble como tú haya desperdiciado tantos años escondiéndose. Llevamos 1 año de relación y por primera vez en mi vida estoy con un hombre que me conoce completamente desde el primer día, que admira mi éxito en lugar de sentirse amenazado por él, que ve mi independencia como algo atractivo, no como algo que debe controlar. Rafael viene a México 1 vez al mes y yo viajo a Colombia cada 2 meses. Estamos hablando de abrir una clínica conjunta entre México y Colombia, combinando nuestras especialidades para ofrecer tratamientos cardiovasculares de clase mundial. Mi patrimonio se ha duplicado en estos 2 años. Las propiedades que compré han aumentado de valor considerablemente. Mi clínica genera ingresos que superan mis expectativas más optimistas, y mis inversiones en bolsa han sido extraordinariamente exitosas. Pero lo más importante no es el dinero, es la paz mental. Es la sensación de vivir auténticamente, sin máscaras, sin mentiras, sin tener que esconderme o disminuirme para hacer que otra persona se sienta mejor consigo misma. Hace 3 meses me encontré casualmente con Roberto en el lobby del Hospital General. Estaba ahí visitando a un paciente y él salía de lo que parecía ser una entrevista de trabajo. Se veía cansado, envejecido, derrotado. Me vio y se acercó con pasos vacilantes. Elena, me dijo con voz temblorosa, necesitaba pedirte perdón por todo. Fui un idiota, fui un ingrato, Roberto, lo interrumpí con gentileza. Ya no importa. Espero que hayas aprendido algo de todo esto. ¿Alguna vez podrías perdonarme? Lo miré a los ojos y vi a un hombre completamente quebrado, que finalmente entendía lo que había perdido. Pero también vi que ya era demasiado tarde. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Ya te perdoné, Roberto, pero eso no significa que vaya a olvidar, y definitivamente no significa que quiera volver a tener algún tipo de relación contigo. Te deseo lo mejor en la vida,
pero nuestro capítulo terminó hace mucho tiempo. Se alejó cabizbajo y yo seguí caminando hacia mi auto, mi BMW X5 nuevo, comprado con el dinero que él nunca supo que tenía. Esta mañana, mientras desayunaba en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, una propiedad que compré el año pasado con vista a las montañas, reflexionaba sobre todo lo que había vivido. Roberto me hizo un favor enorme al pedirme el divorcio. Me liberó de una prisión que yo misma había construido con mis mentiras y mi miedo. A todas las mujeres que me están escuchando, especialmente a aquellas que están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo muy importante. Nunca, nunca se escondan por hacer sentir mejor a otra persona. Nunca disminuyan su luz para que otros no se sientan opacados. Nunca sacrifiquen su identidad por amor, porque el amor real no pide ese sacrificio. Si tu pareja no puede manejar tu éxito, tu inteligencia, tu independencia, entonces no es la pareja correcta para ti. Punto. No hay discusión posible sobre esto. Y a aquellos hombres como Roberto que piensan que pueden usar a una mujer como escalón para su propio éxito, que creen que pueden tirar a alguien después de aprovecharse de ella, les digo, ten mucho cuidado. Porque nunca sabes realmente quién es la persona que estás traicionando. Nunca sabes qué tipo de poder tiene, qué tipo de recursos maneja, qué tipo de conexiones posee. La vida tiene una manera muy particular de enseñarnos lecciones, y generalmente esas lecciones llegan en el momento menos esperado, de la manera más contundente posible. Hoy tengo 64 años, estoy en la cima de mi carrera profesional, tengo más dinero del que podré gastar en lo que me queda de vida, una relación hermosa con un hombre que me respeta y me admira, y sobre todo, tengo algo que no tenía hace 2 años. La tranquilidad de saber que soy exactamente quien se supone que debo ser. Así que dime, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? ¿Conoces a alguien que esté viviendo una situación así? Comparte tu historia en los comentarios, porque nunca sabemos quién necesita escuchar que no está sola en esto. Y recuerda siempre, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a brillar con toda la intensidad que mereces. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te sirvió, si te inspiró, si te hizo reflexionar, dale like a este video y suscríbete para más historias reales de mujeres que decidieron no quedarse calladas. Desde México, con todo mi cariño, soy Elena. Y esta fue mi historia de cómo el día más doloroso de mi vida se convirtió en el primer día de mi libertad.